Hola, bienvenido a la clase. Continuando con el tema número 2, las cuentas, vamos a ver ahora lo que serían la parte correspondiente a los gastos. ¿Qué son los gastos? ¿Cómo se encuentra definido en las normas internacionales de contabilidad, por el IASB, en las bibliografías generalmente? ¿Qué van a encontrar ustedes como definición de gastos? Se entiende por gasto los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio. Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen, por ejemplo, el costo de las ventas, los salarios y la depreciación. Usualmente toman la forma de una salida o disminución en el valor de los activos, tales como efectivo y equivalentes de efectivo, inventarios o propiedad, planta y equipo. Las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición de gastos y que pueden surgir en el curso de las actividades ordinarias de la entidad. Si las pérdidas se reconocen en el estado de resultado integral, habitualmente se presentan por separado, puesto que el conocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones económicas. Bueno, tal cual les acabo de informar en estas láminas, los gastos es aquello que hace que disminuya la utilidad de una entidad. Es aquella que produce decrementos o disminuciones en el patrimonio de esa entidad o de esa empresa. Una empresa en el estado financiero llamado estado de resultados tiene pérdidas cuando es mayor sus gastos, sus egresos, que sus ingresos. Si yo tengo más costos y gastos que, por ejemplo, ventas, esa entidad va a tener una pérdida para el estado de resultados de un periodo determinado. Nos indican en la norma que los gastos producen disminuciones del activo o aumentos del pasivo. Y vamos a colocar varios ejemplos. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo tengo dentro de los gastos, imagínense un gasto de nómina. Religiosamente, todos los meses o dependiendo de la ley laboral que existe en cada país, hay que hacer un pago de la nómina a los empleados. Ese gasto de nómina que está haciendo que disminuya mi utilidad en el estado de resultados produce a su vez una disminución en el activo. ¿Qué activo? Generalmente, ¿cómo se paga la nómina o cómo reciben la nómina los empleados? ¿Con un cheque o con una transferencia bancaria o en metálico? Y en metálico no está muy bien visto que se les pague en metálico porque se presta a que no quede evidencia de lo que se está pagando en ese determinado momento al empleado. Se sugiere, más bien, esto ya desde el punto de vista de auditoría, que se realice un cheque, que se realice con un pago a través de una transferencia bancaria. Entonces, si yo realizo cualquier pago en efectivo o equivalente de efectivo, ese pago hace que disminuya el saldo de mi cuenta bancaria. Si yo pago con caja, con monedas y billetes, eso hace que tenga menos saldo en monedas y billetes o que tenga menos saldo de caja. ¿Qué estoy haciendo en el momento en que estoy registrando el gasto de la nómina? Estoy disminuyendo el activo. Si por el contrario, en un periodo determinado, la entidad no tiene liquidez suficiente para pagarle al desempleado, va a aumentar el pasivo. ¿Por qué? Porque yo tengo el gasto de la nómina que está causándose porque el empleado ha ido a trabajar durante ese tiempo o ha laborado durante ese periodo, y como contrapartida, en vez de caja o en vez de banco, como no hay dinero para pagar en ese momento, no hay liquidez, se está causando una obligación, una deuda. ¿Hacia quién? Hacia el empleado. Entonces está surgiendo o aumentando un pasivo, cuenta por pagar empleados, nómina por pagar, dependiendo cómo lo tengamos estructurado en el plan de cuentas. O como existe, por ejemplo, en España, que el plan general de cuentas es obligatorio para las empresas y existe un plan único de cuentas, la cuenta contable es referida a las deudas con los empleados. Entonces, gasto o disminuye el activo
o se producen aumentos de los pasivos. Los gastos disminuyen la utilidad de las empresas. ¿Okay? Al disminuir la utilidad de las empresas está disminuyendo el patrimonio. ¿Cuál es la naturaleza de las cuentas de gasto? La naturaleza de las cuentas de gasto es deudora. Es decir, el saldo de las cuentas de gasto tiene que ser un saldo deudor. Las cuentas de gasto aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Con respecto a las pérdidas, las actividades ordinarias se les llama gasto. Las actividades que no son ordinarias, que ocurren o pudieran ocurrir en la entidad en un periodo determinado, se llaman pérdidas. Por ejemplo, igual que te indiqué cuando eran los ingresos, si una entidad se desprende de parte de su propiedad, planta y equipo, porque en un momento determinado no le es útil o no le produce beneficios económicos futuros, si esa venta, en lugar de obtener una ganancia, pierde porque obtiene menos monto que el valor según libros dado a una fecha determinada, se tendrá una pérdida, no gasto, pérdida. ¿Por qué se hace la separación? Porque es útil para los usuarios saber qué disminuye la utilidad producto de las actividades ordinarias de esa empresa y qué disminuye la utilidad producto de hechos que no son normales o no son recurrentes en la entidad. ¿Okay? Espero que les haya quedado claro. Recuerden visitar el blog para ver la clasificación y el detalle de este módulo de gastos. Y por supuesto, nos vemos para la próxima clase. Chao.